todos ustedes ya llevaron, claro, aquí grabarla. Gracias. Ya, creo que ya está grabando. Ok, entonces vamos a empezar el tema de clima. Hasta donde yo sé, todos ustedes ya llevaron ciencias de la Tierra, ¿no? Creo que sí. Sí, ¿no? Lo dan en nivel 3. Digo, a menos que la tengan por ahí rezagada, que nunca se las han dado, que ocurran con esas cosas fatales. Sí, que yo ocurren, ¿no? apenas la Gracias. estoy llevando porque no me la habían dado. Ok, Daniela. Pero bueno, todos los demás ya tienen una idea muy clara de lo que es el clima, ¿no? Entonces, dígame, por favor, ¿qué es el clima? Condiciones atmosféricas de determinado lugar o en general. Ajá. Son las condiciones atmosféricas de determinado lugar. Entonces, si estamos en la Ciudad de México, nuestras condiciones atmosféricas son ¿cuáles? Yo me acuerdo que se medía por un promedio de ciertos años. Diana Paola dice que ella recuerda que se medía el clima de algún sitio, de alguna localidad, de alguna región, por un promedio, ¿no? ¿Eso es lo que dijiste? Sí, profe. ¿Y ustedes recuerdan más o menos cuáles son las condiciones promedio? ¿Cuál es el requisito? Más bien, la pregunta es, ¿cuál es el requisito para determinar las condiciones promedios de una localidad, de una región, y definir un tipo de clima? O sea, por ejemplo, ¿el año pasado fue lluvioso o fue...? No sé si entendí bien la pregunta, pero creo que era la humedad y la temperatura, ¿no? Algo así. No, yo nada más sí, ahorita estoy preguntando que el clima son una serie de condiciones atmosféricas de una localidad, de una región, y que es un promedio de esas condiciones, ¿no? Ese promedio de cuál es su lapso de tiempo más o menos para determinarlo. La pregunta es esa, ¿cuál es el lapso de tiempo para determinar ese clima? Valeria había dicho algo por ahí. No eran como 30 años. Exacto, ¿no? A partir de 30 años, pues nosotros podemos definir cuál es el clima de una zona, una localidad, porque pues siempre hay años atípicos donde podemos tener un salto de las condiciones promedio que tenemos, pero si hacemos un recorrido a lo largo de 30 años, un registro a lo largo de 30 años, pues ya tenemos una visión más certera de lo que puede ser el clima de una localidad, de una región, ¿ok? Entonces, ¿por qué es tan importante el clima? Desde el punto de vista ecológico. Porque de alguna forma es lo que determina lo que puede aceptarse en ese lugar. Las condiciones de vida en la que puede proliferar un organismo. No, porque las condiciones atmosféricas, el clima tiene mucha repercusión sobre el tipo de organismos que nosotros podemos encontrar en una región. Entonces,
marco en su posición inicial y hacemos girar el retrato, este recibirá cada vez menos luz, aunque su área no haya cambiado. Ahora, la luz que el retrato deja de recibir se proyecta hacia la pantalla, y en algún momento del proceso, la superficie del retrato dejará de recibir la luz del reflector. La situación sería similar si en lugar de hacer girar el retrato, lo trasladamos del ecuador hacia uno de los polos de la Tierra. En el ecuador, el retrato recibirá perpendicularmente los rayos de luz sobre su área, pero a medida que trasladamos el retrato hacia el polo, recibirá cada vez menos luz y con un ángulo cada vez más inclinado. En este ejemplo, lo que le sucede al retrato en relación con la densidad y la inclinación de los rayos de luz, le sucede también a la superficie de la Tierra. El movimiento de traslación anual de la Tierra con respecto al Sol sigue una órbita elíptica, casi circular. Si pudiéramos mirarla desde arriba, parecería una circunferencia. Si trazamos una línea imaginaria, perpendicular al plano de traslación, el eje de la Tierra estaría inclinado poco más de 23 grados con respecto a esa línea. Para visualizar mejor la relación entre el plano de traslación y el eje de la Tierra, la miraremos desde este punto de vista, aunque eso hace parecer a la trayectoria como si fuera una elipse mucho más excéntrica. Para nuestros propósitos, podemos considerar que el eje mantiene la misma orientación a lo largo de todo el año, con el polo norte apuntando hacia la estrella polar, ya que para notar cambios apreciables en esa orientación deben transcurrir miles de años. Ahora, seguiremos a la Tierra en su trayectoria en torno al Sol durante todo un año y revisaremos la situación del planeta principalmente desde dos puntos de vista. El punto de vista que identificaremos con el número 1 corresponderá al de un observador instalado en el Sol. Con el número 2, identificaremos a un observador que sigue a la Tierra a lo largo de su trayectoria anual. Comencemos en este punto de la elipse, es 21 de junio. En esa fecha, para el observador 1, el polo norte es claramente visible, el polo sur se mantiene oculto. El observador 1, dado que mira a la Tierra desde el Sol, siempre verá a la Tierra completamente iluminada. Para el observador 2, el polo norte aparece inclinado hacia el Sol y el polo sur hacia la sombra. El observador 2 siempre verá a la Tierra iluminada desde su lado izquierdo. En este momento, el hemisferio norte tiene bajo la luz del día un área mayor que durante la noche, y los rayos del Sol llegan con una mayor densidad en un ángulo más cercano a la vertical. Por el contrario, en el hemisferio sur los días son más cortos que las noches, se recibe menos luz y en un ángulo más inclinado. Mientras en el hemisferio norte es verano, el hemisferio sur está en invierno. Ahora, traslademos el planeta a este otro punto. Han transcurrido 3 meses y es el 21 de septiembre. Desde su puesto, el observador 1 solo alcanza a distinguir la ubicación de ambos polos como puntos justo al borde del planeta. El eje imaginario le parece inclinado hacia su izquierda. El observador 2 ya no ve el eje como si estuviera de perfil. Lo ve alineado con la ruta de traslación y puede ver claramente el polo sur. En este momento, tanto en el hemisferio norte como en el sur, el día y la noche tienen la misma duración. Pero el hemisferio sur dejó atrás el invierno y ahora se encuentra en primavera. Medio año después estamos en el extremo opuesto del punto donde habíamos comenzado nuestras observaciones. Es el 21 de diciembre. Hace medio año el observador 1 podía ver el polo norte y no veía el polo sur. Ahora la situación se invierte. No puede ver el polo norte, pero sí puede ver claramente el polo sur. De la misma forma, para el observador 2, las cosas se han invertido con respecto a lo que podía ver el 21 de junio. Ahora el polo norte aparece inclinado hacia la sombra y el polo sur hacia el sol. En esta estación los días duran menos en el hemisferio norte y además los rayos del sol llegan más inclinados. El hemisferio norte está en invierno. Y como sería de esperar, el hemisferio sur está en verano, pues los días duran más que las noches y los rayos del sol llegan con más densidad y más cercanos a la vertical. En el siguiente punto de nuestro recorrido es 21 de marzo. El observador 1, como sucedía el 21 de septiembre, solo alcanza a distinguir la ubicación de ambos polos como puntos al borde del planeta. La única diferencia que alcanza
alcanzaría a notar es que ahora el eje aparece inclinado hacia la derecha y el 21 de septiembre lo veía inclinado hacia la izquierda. A diferencia de lo que sucedía medio año atrás, el observador 2 ya no puede ver el polo sur, aunque ahora ve claramente el polo norte. De nuevo, los días tienen la misma duración que la noche, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. En el hemisferio norte la estación inmediata anterior fue el invierno y ahora está en primavera. El hemisferio sur acaba de pasar el verano y ahora está en el otoño. Más adelante estaríamos de nuevo en nuestro punto de partida, el 21 de junio, donde el ciclo se inicia una vez más. Tanto al observador 1 como al observador 2 les parece que el eje de la Tierra oscila. En realidad, el eje no cambia su orientación en el transcurso de un año, pero los observadores tienen esa impresión al mirar el desplazamiento de la Tierra a lo largo de la elipse. Ahora podemos ilustrar cómo el observador 1, el que habíamos imaginado instalado en el Sol, vería la sucesión de las estaciones en la Tierra. Del eje terrestre y el movimiento de traslación son los factores más importantes que definen la sucesión de las estaciones. Hay otros factores que también tienen una gran influencia en la determinación del clima global y de cada región. De estos factores particularmente importantes son la región y el movimiento de masas de agua y aire que transfieren calor de un lado a otro del planeta. Sí. Pues el clima son las condiciones atmosféricas que prevalecen en un lugar y eso se mide aproximadamente en un promedio de 30 años. Como ustedes vieron en el video, pues la Tierra tiene dos movimientos, que es el movimiento de traslación y el de rotación, ¿no? El movimiento de traslación es el movimiento del planeta en torno al Sol y el otro es el que tiene la Tierra girando sobre su propio eje. Entonces vimos que este eje tiene una inclinación de aproximadamente de 23.5 grados. Esto provoca que los rayos de sol, que la incidencia de los rayos solares, que el Sol es pues, la principal fuente de energía de nuestro planeta, incidan sobre la superficie de la Tierra de diferente manera. Entonces, tomando aquí la figura, ¿cómo podemos ver que inciden los rayos solares en la región del Ecuador, que es esta línea blanca imaginaria que divide el mundo en dos partes? Pues que la incidencia de los rayos solares es más concentrada y se distribuye sobre una menor superficie. Luego entonces pues hay una mayor radiación solar, mientras que en los polos esta incidencia es sesgada y se distribuye en una superficie más amplia, teniendo menor incidencia de radiación. Es un poquito como el efecto lupa, no sé si ustedes, bueno, en
mi época era muy dado. Hagan de cuenta que tienen una lupa y éramos muy dados al bullying en la primaria. Quemábamos la piel de nuestros compañeros, y a mí también me la quemaban, poniendo y concentrando los rayos solares de una lupa sobre tu mano. Si ustedes inclinan esa lupa, pues esos rayos se distribuyen más y seguramente no van a quemarse. Pero si la ponen de manera directa, pues seguramente va a oler a queratina porque se quema la mano. Es más o menos el ejemplo que se da eso en esta diapositiva. Después, pues lo que vimos es que en el movimiento de traslación de la Tierra respecto al Sol, se cumplen 365 días. En un ciclo largo de esto tenemos pues, lo que son las estaciones, de acuerdo a dónde nos estamos ubicando. Ahora su incidencia de sol va a ser menor y los días van a ser más cortos. Por el contrario, en el solsticio de verano, pues la duración del día y de la noche es la misma, tal como la etimología de la palabra, ¿no? Que es equilátero. El sufijo ya nos dice que hay igualdad entre triángulos, ¿no? ¿Qué es equilátero? Un triángulo equilátero. Que todos los lados son iguales, ¿no? El sufijo X, eso nos dice equitativo, equivalente. Equinoccio es precisamente que dura lo mismo la noche que el día, ¿no? Y como ustedes vieron en el video, pues de acuerdo al hemisferio donde estemos, la duración del día y de la noche va a ser diferente. La incidencia de los rayos del sol va a tener esas diferencias, y luego entonces la temperatura que vamos a tener en las estaciones va a variar. En junio estamos más calientitos y en diciembre, pues como los días son más cortos, pues son días con un poco de mayor temperatura. Eso debido a la inclinación de la Tierra, ¿no? A estos 23.5 grados sobre su eje. Pero ¿qué otra cosa va a incidir sobre esos rayos de sol? ¿Cómo llegan esos rayos de sol a la Tierra? Pues la latitud donde nos encontremos. Entonces, si se dan cuenta ustedes, tenemos aquí en el eje de las Y la radiación solar medida en calorías por centímetro cuadrado por día, y aquí tenemos en el eje de las X los meses del año que van de enero a diciembre, y en cada una de estas líneas nos dice cuál es el intervalo de cambio de esa radiación solar. Si se dan cuenta, aquí en el Ecuador, que es esta línea azul que estoy siguiendo con el cursor, no sé si lo vean, pues ¿cuál es esa variación? Muy poca, ¿no? ¿Sí ven mi cursor o no? Sí, profe. Sí. ¿Y dónde es, en qué latitud es que esa variación es mayor? Digo, en el Ecuador ya vemos que la variación es casi nula, ¿no? La radiación en enero es poco en el Ecuador, sube poco hasta marzo. Después, ¿cuál es el punto donde es más baja esa radiación solar en el Ecuador? En junio. En junio, ¿no? Que es esta parte que estoy señalando ahorita. Y vuelve a ser, pero la oscilación de radiación solar, si se dan cuenta, pues es mínima. Si nos vamos a los 10 grados y seguimos la línea, pues también es una variación. Mientras que si nos vamos desplazando hacia mayores latitudes, ¿qué es lo que sucede con esa radiación solar? Por ejemplo, a los 70 grados. Se incrementa Es mucho. muy pronto. ¿Es muy qué, perdón? ¿Se incrementa? La variación es muchísimo mayor, ¿no? O sea, si nosotros la vemos en enero, pues la radiación es muy baja, mientras que avanzando en el año, ¿dónde va a ser máximo? Junio. Junio.
precisamente en el mes donde era menor en el Ecuador, ¿no? Pero ven, el Ecuador tiene esta franja, vean, el Ecuador tiene esta franja de variación, mientras que los polos o las zonas polares, vamos a llamarle después de los 80 grados, pues tienen una variación mucho mayor en la radiación solar, ¿no? debido a la inclinación que presenta la Tierra. Esto incide directamente sobre la cantidad de energía que llega a estas regiones y sobre este componente que es la temperatura. Luego entonces, pues la temperatura que tenemos en el Ecuador pues es más o menos constante a lo largo del año, no hay muchos cambios, mientras que en zonas con mayores latitudes, pues esa variación, esa energía que llega tiene mayor variación y la temperatura va a sufrir pues cambios más abruptos. Ok. Por otra parte, pues tenemos lo que son las capas de la atmósfera, que también inciden sobre la temperatura que nosotros tengamos, ¿no? O sea, ustedes saben que a mayor altitud, pues la temperatura disminuye. Todos ustedes han subido, pues ya no se pueden, ustedes ya no, a su generación ya no les tocó subir a Popocatépetl, pero a lo mejor han subido al Iztaccíhuatl, o seguro han subido al Nevado de Toluca, y pues han tenido esa sensación que conforme van subiendo en altitud, la temperatura va aumentando, ¿cierto? Yo no he subido, pero sí. ¿Qué pasó? Yo no he ido a esos lugares, pero sí. Ok, han ido Al Teposteco. al Teposteco. No, bueno, el Teposteco también un poquito, pero no sé. Han ido al desierto de los Leones, ¿no? Sí. Profesor, una pregunta. Mientras Sí, más adelante. arriba es más frío o más caliente. No, más frío, ¿no? Ah, ok. Pues tan solo por hacer una comparación rápida, ¿alguien de ustedes es de Pachuca? Por ejemplo, ¿a qué altitud está Cuernavaca, Morelos? Pues baja, ¿no? Sí saben que la Ciudad de México estamos a 2.240 metros sobre el nivel del mar, que es la altitud Como a 1500. medio, ¿no? Entonces, cuando vamos de México a Cuernavaca, bajamos aproximadamente 1.000 metros. ¿Cómo es la temperatura promedio en Cuernavaca y cómo es la temperatura promedio en el DF? Es más caluroso. Es mucho más caluroso, ¿no? Si ustedes van a la península de Yucatán, que es un sitio que está, digo, si sacas la zona PUC, pues la mayor parte de la península no tiene mucha orografía elevada, entonces hace un calor del demonio, ¿no? Y estamos a nivel del mar. Si ustedes van a Pachuca, que es una ciudad que está más elevada que el DF, pues van a tener una temperatura mayor, ¿no? Entonces la altitud también es un factor que interviene en la temperatura. ¿Estamos? O sea, porque nosotros podemos estar dentro de una zona tropical, DF, en la Ciudad de México, o sea, geográficamente de estar dentro de una zona tropical, que ahorita vemos lo que es la zona tropical, pero la altitud también es un factor que influencia la temperatura que podamos sentir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dos factores que determinan el clima? Principalmente. La altitud. No, ¿cuáles son las dos variables principales del clima? Temperatura y humedad. Temperatura y humedad, ¿no? Entonces, esas temperatura y humedad que determinan el clima de un sitio va a depender también de la altitud y de otros factores que vamos a ir viendo poco a poco. Pero bueno, como les mencionaba, el Sol es la principal fuente de energía que llega a nuestro planeta. Y ahorita quiero que se concentren en esta parte izquierda de la diapositiva. Entonces tenemos un aporte del Sol hacia la atmósfera de la Tierra, de toda la radiación que llega a nuestro planeta. Del total, del 100%, tenemos que 23% aproximadamente
vuelve hacia, es reflejada por los aerosoles y los gases atmosféricos, las nubes, etcétera, ¿no? Dentro de las diversas capas de la atmósfera se absorbe aproximadamente el 19%, y de eso solo el 49% de la energía total que llega al planeta es absorbida por la superficie de la Tierra. Y ese 49%, pues en realidad también, una vez que los rayos solares, la incidencia de rayos solares llegan a la Tierra, se reflejan nuevamente hacia la atmósfera. En total, pues nosotros, si hacemos una suma de este 23% que reflejan todos los gases que se encuentran en la atmósfera y lo que refleja a su vez la superficie de la Tierra, pues tenemos que se refleja un total de 32%, y pues nos quedamos con muy poca energía en realidad de la que llega a la superficie de la Tierra, ¿no? Nos quedamos con un 40% del total. Ese 40% del total es suficiente para que toda la maquinaria energética del planeta se eche a andar, ¿no? Y cuando hablo de maquinaria energética, también estamos hablando del proceso de la fotosíntesis. Por otro lado, pues lo que teníamos recientemente era un tópico muy mencionado hasta hace poco tiempo, era lo que eran los gases de efecto invernadero. ¿Qué saben ustedes de los gases de efecto invernadero? ¿O qué han escuchado? La radiación es la desplazando hacia el espacio y hace que rebote nuevamente. Calor, no debes escapar. Híjole, apenas si te escuché con tu micrófono. También por ahí había otro más que estaba teniendo intervención. Hola, yo, pues que son compuestos como los fluorocarbonatos que se quedan en la capa de ozono, y lo que hacen es que atrapan la radiación, evitan que se refleje, entonces esto provoca más calor que no fácilmente de la Tierra. Exacto, ¿no? Entonces, uno de los factores que hasta hace poco, o bueno, lo que pueden provocar los gases de efecto invernadero es provocar lo que llaman un invernadero, una greenhouse, que mantiene más caliente la superficie de la Tierra de lo que debería de estar, y lo cual tiene repercusiones sobre los organismos que aquí se desarrollan, ¿no? Entonces, bueno, eso es la radiación solar. De manera general, pues lo que sucede al nivel de la superficie terrestre es que el aire que tenemos en las capas bajas de la atmósfera, a la altura donde nosotros vivimos, donde nos desarrollamos y llevamos a cabo todas nuestras actividades, es que la superficie se calienta, tiende a subir hacia la atmósfera, llegando a un ciclo donde conforme sube se va enfriando, se condensa, no hay capacidad de que se condense todo el aire que va llegando, y luego llega a un ciclo donde se vuelve a calentar y vuelve a bajar a la superficie de la Tierra. Entonces, este efecto propuesto por Hartley a finales del siglo XIX, y se trata más o menos de esto, ¿no? Dado que el Ecuador es una zona con mayor incidencia de rayos solares, y esos rayos solares a su vez lo que provocan es una alta temperatura, lo que tenemos es que el Ecuador es una zona de baja presión. Dado que se calienta el aire es menos denso, tiende a moverse, luego entonces tiende a subir hacia la atmósfera. Conforme va subiendo y se va enfriando, forma lo que son las nubes, y una vez que se condensa, estas llegan a desahogar toda la humedad que fueron cargando a lo largo de este proceso sobre las zonas tropicales. Entonces, aquí en la zona anaranjada lo que tenemos es el Ecuador, la incidencia de los rayos solares es directa, hay mayor calor, como ya les mencioné, el aire es menos denso, sube, va subiendo, se va enfriando, se condensa nubes de agua, y estas llegan hacia los 30 grados. Entonces, ¿cuáles son las zonas tropicales?
O sea, la Tierra se divide en regiones de acuerdo a la latitud donde está. El Ecuador es esa línea imaginaria que parte la Tierra en dos, los hemisferios, el norte y el sur. Y arriba del Ecuador tenemos lo que son las zonas tropicales, que más o menos a qué latitudes se encuentran, tanto al sur como al norte. Con los trópicos como a los 23 en el primer trópico. Ajá, los 23 y tantito, ¿no? Entonces, este fenómeno que describió Hartley se da precisamente en lo que es esta región, ¿no? De los 0 grados, que es la línea imaginaria del Ecuador, hasta una región aproximada dentro de los trópicos. Luego entonces, pues las zonas tórridas del planeta, las zonas más lluviosas, las tenemos precisamente en lo que se llama la zona tropical. Ustedes se van al Chocó colombiano, pues van a tener una de las zonas más tórridas del mundo, donde caen aproximadamente 6.000 milímetros de lluvia al año. Como dato curioso, pues ¿cuál sería más o menos la lluvia que nosotros recibimos en la Ciudad de México? ¿Ustedes saben? ¿Cuántos milímetros al año? ¿Aprox? No, Ni idea. yo había visto que creo que 600, pero no estoy seguro si estaba bien esa información. No, son por ahí, bueno, dependiendo de la zona. También la Ciudad de México es una zona de aproximadamente 1.400 kilómetros cuadrados. Es una zona amplia. El sur es más lluvioso, pero tenemos en promedio en la Ciudad de México 800 milímetros de lluvia anual, ¿no? Los 600 milímetros de lluvia anual son importantes para qué tipo de cultivo. De temporal. Para el cultivo de temporada, para el maíz, ¿no? O sea, nosotros somos gente de maíz, dependemos mucho del maíz. Y si se dan cuenta, pues la cantidad de lluvia anual que se necesita para el cultivo del maíz son aproximadamente 600 milímetros anuales. Por debajo de esos 600 milímetros anuales, pues empezamos a tener problemas. Luego entonces, ¿en qué zona queda nuestro país? Bueno, a ver, Tropical. ¿qué pasó? Tropical, no, está arriba de Zona tropical, si yo les digo, piensen en una zona tropical en México, ¿qué se les viene a la mente? Acapulco, Acapulco, Zihuatanejo, Tabasco, Veracruz. Tabasco, Veracruz, etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, asocian esas zonas tropicales con un tipo de vegetación particular. Que ahorita al rato vamos a ver los tipos de vegetación. ¿Y dónde es el sitio más lluvioso de México? ¿Cuál es el sitio más lluvioso de México? Las selvas, la Cardona. Por ahí de la selva Lacandona, y coincide precisamente con los ríos más caudalosos de México, ¿no? Entonces, ¿por qué Villahermosa se inunda cada determinado tiempo? Porque da la casualidad que se encuentra en la zona tropical y que se encuentra precisamente en el entronque donde hay los 2 ríos más caudalosos de México, ¿no? Y también también culturalmente es la zona de Mesoamérica en donde plantan las grandes culturas, civilizaciones mesoamericanas. Pues más que nada la civilización maya, ¿no? Y la Olmeca, ¿dónde me la deja? Y la Olmeca, claro. No, tienes razón, la Olmeca y la Maya. Ok, entonces, este ciclo de calentamiento ecuatorial descrito por Hartley es lo que se toma como punto de partida para entender cómo es el movimiento de las masas calientes de aire en el planeta. Esto se da a nivel del Ecuador, y
supongo que es, ¿no? Las otras regiones. Esto a nivel del Ecuador y en las zonas tropicales. ¿Cómo son estos movimientos en otras partes del planeta? ¿Qué saben ustedes? O sea, hasta aquí que hemos visto, o sea, que la incidencia de los rayos solares sobre el planeta es diferente, que en las zonas ecuatoriales y tropicales tenemos mayor incidencia de rayos solares, luego entonces tenemos mayor temperatura en estas zonas, y esa temperatura va siendo menor conforme nos desplazamos hacia los polos, y eso tiene un efecto directo sobre el clima que tenemos ahí. Para nadie es una sorpresa que si nos vamos hacia el norte, aquí en el hemisferio norte de América, si nos vamos hacia el norte de Estados Unidos y Canadá, nos vamos a encontrar sitios más templados, y si nos desplazamos todavía más lejos, pues vamos a tener sitios verdaderamente fríos donde no vamos a poder estar, ¿no? Vamos a estar en la zona boreal de Canadá, donde el frío es realmente intenso, o si nos vamos hacia el sur, podemos llegar a la Antártica, donde el frío también es muy intenso, ¿no? Esa energía solar al llegar, pues ya vimos que calienta la atmósfera, los gases de la atmósfera, que tienen estos movimientos, y lo describimos para el Ecuador, para la zona del Ecuador, de acuerdo a lo que describió Hadley. ¿Qué sucede en otras latitudes? Y esto se da en la zona de Ecuador y los sitios tropicales. Pero en realidad, pues, el planeta tiene 90 grados hacia el sur y hacia el norte. Tomando como punto de partida el Ecuador, nosotros tenemos 90 grados de latitud norte y sur. ¿Qué sucede en estas latitudes, aparte del Ecuador? Hay una diferencia en cuanto al polo sur. Ahí hay mucha abundancia también de productos agrícolas, me atrevo a decirlo así. En cambio, hacia el sur, los polos hacia el sur, Canadá, y eso pues no se podría ahí encontrar producción agrícola como la que pudiéramos encontrar hacia la Patagonia. Sí, pero ahorita nada más estamos hablando de la circulación de aires, cómo se da en otras latitudes. ¿Sí lo vieron en Ciencias de la Tierra o no? Digan. Lo que yo recordaba que vi en Ciencias de la Tierra es que estaba la celda de Hadley y luego había otra que estaba al revés de la celda de Hadley, Okay. Bueno, de la que está por el Ecuador, y luego había otra que estaba como más hacia el sur, estaba como igual la dirección. Eso recuerdo. Ok, bueno, tomando como punto de partida el Ecuador, que son los 0 grados, pues tenemos hacia arriba 30, 60 y 90 grados. Cuando llegamos a los 90 grados hacia el norte, pues estamos en el polo norte. Cuando llegamos a los 90 grados hacia el sur, estamos en el polo sur. ¿Qué pasa? Ok, ya describimos qué sucede con el movimiento de aire, con este mecanismo que provoca el calentamiento de la atmósfera, que se muevan que sean menos densos esos aires, que suban, que provoquen que se le conozca como esta zona de borrascas ecuatoriales, suban, una vez que llegan se enfríen, se condensen en nubes y la lluvia se descarga en lo que son las zonas tropicales, que es aproximadamente a los 30 grados. ¿Qué pasa por arriba de los 30 grados? Tanto al hemisferio norte como al sur. ¿Qué vieron en Ciencias de la Tierra o ya se les olvidó? Entonces vean, aquí esta zona anaranjada que tenemos es lo que acabamos de describir con las celdas de Hadley. Y por aquí más o menos, y bueno, de manera general, pues tenemos una zona de baja presión con abundante precipitación en todas las estaciones del año. Constantemente está sucediendo eso.
si nos vamos hacia el norte, 30 grados hacia el norte, vamos a ver qué es lo que sucede en estas zonas. ¿O qué es lo que ven en esa figura? Bueno, dice la figura que hay una zona de alta presión, ¿no? Ajá, que es contrario a baja presión. Ajá, ¿qué sucede en una zona de alta presión? Hay más calor. ¿O está más caliente? Es al revés, ¿no? O sea, en una zona de baja presión, lo que sucede es que hay mucho calor, es lo que acabamos de describir acá arriba, ¿no? Entonces, lo contrario sucede en una zona de alta presión. ¿Qué es lo que sucede en una zona de alta presión? Hay menos calor. Entonces, Hay menos calor y tiende a bajar y tiende a calentar el aire. Y luego entonces, ¿cómo se refleja esto en la superficie de la Tierra? Entonces, si tenemos aquí estos ciclos de calor y lluvias torrenciales, pues tenemos que hay lluvias constantes. ¿Cómo van a ser las lluvias si vamos por arriba de esta zona tropical? no van a ser abundantes, van a ser escasas. Van a ser más escasas, ¿no? Conforme vamos avanzando van a ser más escasas. Y aunque suene paradójico, pues en los polos, que uno se imagina, pues tienen hielo y está frío y todo, son los más grandes desiertos que tenemos en el mundo, ¿no? Pero aparte de esto, de cómo se ve el movimiento, este movimiento, aparte de la incidencia de los rayos del sol, ¿de qué más depende? O sea, ya vimos cómo se da aquí, en la región de los trópicos, y resulta que si nos vamos a después de los 30 grados sucede lo contrario. O sea, la condensación es para acá y las flechitas azules nos dicen que son zonas de alta presión, pero después conforme van bajando se convierten en zonas de baja presión y desciende aire caliente para acá. Si desciende el aire caliente para acá, viene seco. Luego entonces, ¿cómo son las zonas por acá? En esta parte del planeta, el hemisferio norte más seco, igual si nos vamos hacia el sur, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo se relaciona con los tipos de vegetación que podemos encontrar en estos sitios. Ustedes han escuchado hablar del efecto Coriolis, ya al menos ya vieron Los Simpson, pero también ya llevaron Ciencias de la Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué saben sobre el efecto Coriolis? Nada, no me lo platicaron en Ciencias de la Tierra, no me dijeron nada. El efecto Coriolis desvía los vientos, ¿no? Dado cómo gira dada la rotación de la Tierra, ¿cómo son los vientos predominantes en el hemisferio norte? Lo que conocemos como vientos alisios. O sea, y ustedes lo pueden hacer ahorita en su casa, ¿no? La inclinan 23.5 grados, la giran de izquierda a derecha y le ponen un plumoncito arriba y vean cuando van girando qué va sucediendo, hacia dónde se desvía la línea roja que ponen con el plumón, hacia dónde creen ustedes que se desvía. Hacia la derecha, ¿no? Si estamos en el hemisferio norte, los dice que son noreste, ¿no? O sea, que nacen en el norte y van hacia el este. Es precisamente por el movimiento de la Tierra que se desplazan los vientos hacia el Ecuador en esa parte. Ahora, si nosotros estamos en el viento sur, y pueden hacerlo en su casa ahorita, inclinen una naranja, gírenla y vean hacia dónde gira la línea que ponen. Sucede el efecto contrario, ¿no? En el norte se mueve en torno a las manecillas del reloj, vamos a decir de derecha a izquierda, y en el hemisferio sur del lado contrario, ¿no? ¿Sí estamos? Luego entonces, pues, lo que dice esta diapositiva es que los vientos son desviados hacia la derecha en el sentido horario en el hemisferio norte y en sentido antihorario en el hemisferio sur. ¿Sí queda claro aquí?
equilibrada todavía. Ok, ¿Eso también es en las corrientes oceánicas? no, no, ahorita vamos para allá. Estos nada más son los movimientos, el movimiento de los vientos debido y asociado al movimiento de rotación de la Tierra. Y la Tierra se desplaza, ustedes saben cuántos horarios tenemos en México. En Nayarit, o sea, ahorita en la Ciudad de México son 3:40. ¿Qué hora es en este mismo momento en Nayarit? Las 2:41. Las 2:41, ¿no? Entonces el horario va de izquierda a derecha y la rotación de la Tierra va hacia la derecha, ¿sí? Eso nada más es para el movimiento de los vientos ahorita, Sebastián. Vamos a ver. Ahorita vemos lo de las corrientes marinas. Bueno, aquí hay un video que no pasa. Pero bueno, ya de manera general, los patrones de viento pues cumplen esta función, ¿no? Aquí tenemos lo que les comentaba. Estos son los 0 grados de... Esta diapositiva es un resumen de cómo es el movimiento de vientos debido aquí a la incidencia de los rayos solares en el Ecuador y debido al patrón de vientos de acuerdo al hemisferio. Entonces, de los 0 a los 30 grados, pues tenemos vientos predominantes del noreste, lo que les decía por el efecto Coriolis, de los 30 hacia el Ecuador, en el sentido contrario de los 30 a los 60, y nuevamente se vuelve a invertir de los 90 a los 60. Luego entonces, este conjunto más completo de lo que son las islas de Hartley a nivel planetario. Y este es el patrón que se cumple ya a nivel global. Entonces tenemos dos factores: la incidencia solar, la radiación solar, a la temperatura, a la incidencia de radiación solar y la temperatura del planeta por el efecto Coriolis, pues el movimiento de vientos que se puede. Bueno, y si consideramos déjame regresar. Si consideramos además el movimiento de traslación, entonces estaremos más alejados del Sol, el hemisferio norte recibirá mayor cantidad de Sol y momentos en los que recibirá menos. Para nosotros en diciembre recibimos menos y en junio recibimos más, ¿no? Nosotros en el... Por aquí estoy señalando México. ¿Sí lo están viendo? ¿Están viendo mi cursor? Sí, profe. Ok. Pues la letra L nos indica una zona de low, de baja presión, y la letra H una de high, de alta presión. Y las líneas rojas pues son isobaras que nos juntan cuáles son esas presiones, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues aquí en el mes de julio, esas serían las zonas de alta y baja presión. Si se dan cuenta, comparando unas con otras, pues esas zonas de alta y baja presión, de acuerdo a los vientos, cambian de una temporada a otra. En 6 meses cambian completamente su distribución. Y luego, lo que mencionaba Sebastián, pues tenemos aparte de, ¿qué saben ustedes? Las placas tectónicas. De
Entonces, a ver, tenemos de dos. Otra vez tenemos una zona de convección entre corrientes frías y cálidas. ¿Qué otro factor? La dirección izquierda-derecha, que es lo que luego aparece mucho en los videos de que si le jalas al inodoro sale hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo si estás en el norte o en el sur. Sí, eso era probar el efecto Coriolis. Ah, ok. Eso muchas veces lo pusieron para probar el efecto Coriolis, pero no los quiero desanimar de mentira. Cuando tengan la oportunidad de ir a Bolivia, Argentina, por ahí, era lo que hacía Bart Simpson, ¿no? Quería ver eso precisamente en Australia y por eso se armó una bronca internacional. Pero no, en realidad no sucede eso, Pero bueno, ¿de qué dependen las corrientes marinas? Ok, de acuerdo al hemisferio donde se encuentren, pero ¿qué más? ¿Qué barreras tienen las corrientes? Si les dice algo. Ok. Ya te fuiste muy profundamente. Los continentes, ¿no? Consideremos otra vez ¿cómo sería el movimiento de las corrientes marinas? Hacia la derecha van las corrientes frías y a la izquierda las corrientes calientes. Ok. Pero, ¿estamos hablando a nivel superficial? ¿O qué tan profundo? No, también es profundo. ¿Quién de ustedes bucea? Pues es que las temperaturas a nivel superficial son un poco más elevadas, dependiendo también de la zona, ¿no? Que en la profundidad pues son muy bajas. Conforme nosotros vamos buceando, cuando nosotros buceamos y luego entonces, ¿cómo es que se mueven las corrientes marinas? Tendría que ser cíclico. Exacto. Ajá. Entonces tendría que hacer un movimiento así el agua del ciclo el agua que está más fría se va. Se empieza De la parte superficial. Exacto. Entonces, este es el efecto que dice Laura, ¿no? O sea, el agua fría que se encuentra al fondo tiene que salir a la superficie más caliente. En el caso de ese movimiento de corrientes, también lo que sucede es que vean, por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Qué notan ustedes en este movimiento de corriente oceánica que estoy marcando aquí en la zona pacífica entre el continente americano y asiático? Vean cómo es la corriente. Estoy siguiendo solamente la dirección de las flechas. Estamos en el hemisferio norte. ¿Cómo es la dirección de las flechas? Bueno, es como las manecillas del reloj. Es como las manecillas del reloj, ¿no? Es como lo habíamos dicho. Entonces aquí lo que se nos ocurre por principio de cuentas es, pues el movimiento Coriolis tiene algo que ver en estas corrientes y precisamente es noreste, ¿no? Va del norte hacia el este.
Pero ¿qué sucede si nos pasamos a esta parte? Pues también es noreste, ¿no? Aquí están. Pero una vez que suben, que rebasan el paralelo 32, a ver, ¿en qué paralelo se encuentra México? Eso sí lo saben. Tapachulas, Totihuacán. No. Era hasta el nivel de los 30 grados, ¿no? Una vez que rebasamos los 30 grados, vean cómo se da aquí la fase. ¿Sí? Una vez que rebasa, pues es una corriente que aprovecha, de hecho, pues, los galeones españoles. Con el flujo de las corrientes marinas, pero también una vez, no es que corran libremente, un poquito era uno de los, era el país a nivel mundial. O sea, el ceviche peruano no es un evento de la casualidad. ¿Ustedes saben lo que es una zona de surgencia? Creo que sí. No. Frías, que chocan con estas barreras que dice Miguel Ángel y llegan a la superficie calentándose, ¿no? Entonces, estas son a una zona de baja profundidad. Un ejemplo en México, algunos de ustedes han ido al Caribe, saben que esos peces están ahí. Yo trabajé 2 años en Isla Contoy, una isla que está al norte.
norte de Isla Mujeres e Isla Contoy, que hay una zona de surgencia que era muy peligrosa, ¿no? Mucha gente se ahogó ahí, porque precisamente, o sea, pasa de una zona muy profunda a una zona muy superficial. Entonces pasábamos de cientos de metros de profundidad a una zona poco profunda. El Caribe tiene ese color tan bonito, tan blanco, porque podemos ver la arena, que no pueden ver afuera del Caribe, y a su mano derecha van a ver un mar completamente diferente. Eso es porque precisamente Cozumel. Si ustedes ven hacia el este en Cozumel, lo que van a ver es un mar azul. ¿Por qué sea? Más poco profundo. Es por eso que Cozumel pues tiene todos estos gradientes. Es un sitio ideal para bucear porque tiene todos estos gradientes coralinos de acuerdo a la profundidad. Entonces, eso es lo que es la zona de surgencia. Y una pregunta en la zona. Sí, porque imagínate, pues pasan de esta zona de muy en abundancia. Entonces son zonas muy productivas en cuestión de pesca. Pero también son el video que nos sirve, el otro video que nos sirve. Y bueno, esto es lo que hablábamos de la zona de surgencia, ¿no? Precisamente. O debidos al efecto Coriolis pueden venir de aquí para acá, y también puede haber una zona de surgencia que viene de una zona profunda hacia un sitio superficial. Entonces fíjense cómo en una sola zona pues podemos tener surgencias en zonas costeras y podemos tener el efecto de 3 factores en una sola localidad. Bueno, entonces la temperatura y la humedad dependen del movimiento de los vientos, y también dependen del movimiento de poner lo suyo, pero esto de manera general provoca que tengamos este panorama de centígrados que podemos tener a nivel planetario. Entonces, si se dan cuenta, lo más oscuro que tenemos izquierda-derecha, pues vamos a tener sitios más calientes. ¿Sí? ¿Cómo van a ser esos sitios? ¿Dónde se distribuyen personas? Particularmente. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, pues las zonas calientes, donde la incidencia de los rayos hacia el norte del Ecuador, que es esta parte, y hacia el sur del Ecuador, que es esta parte, ¿no? Bueno, casi todo África cae en esta sil
por eso la canción dice que es un país tropical. Pues, vean, está completamente caliente y aparte no tiene zonas muy altas. Es una mezcla de varias temperaturas, o sea, las temperaturas promedio en México varían mucho. Vemos que aquí está la península de Yucatán y vemos que las costas pues son zonas calientes regularmente, están dentro de la zona tropical. Y por aquí vemos un brazo amarillo más o menos que se introduce en el centro del continente y llegamos a ver temperaturas pues un poco más frías en esta parte norte del país, ¿no? Y claramente si nosotros vamos a zonas boreales, pues definitivamente estamos a menos 30 grados, que son esta parte de Siberia, Groenlandia, estos sitios de Canadá. La mayor parte de tierra, de lo que viene siendo los continentes, se distribuye hacia el norte, ¿no? Pero si nosotros nos vamos hacia el sur, pues en realidad tenemos, comparado con el norte, porciones más pequeñas de terreno. ¿Qué pasa con Australia, que es una isla gigantesca? Las zonas calientes, ¿dónde se encuentran las zonas calientes? Pues casi en todo el país, en latitudes más bajas. Pues precisamente es donde están las ciudades más pobladas y habitables de Australia. ¿No? O sea, territorio al interior de Australia, pues es un territorio sumamente caliente, desértico. Ok, entonces de manera general estos factores del movimiento de la Tierra, México tiene una mezcla, aquí no se alcanza a distinguir muy bien, pero tiene una diversidad de dan como resultado la diversidad de tipos de vegetación o de ecosistemas que tenemos en México. Si ustedes comparan eso, ok, entonces pues las temperaturas promedio global son más o menos de este estilo, es algo que visto acá. A nivel mundial, ¿no? ¿Cómo es la precipitación promedio a nivel mundial? De acuerdo a las celdas de Hubble. ¿Cuáles son las zonas más lluviosas del mundo? Las zonas monzónicas. Brasil también. Las zonas monzónicas. Estos países, ¿no? Venezuela, Colombia, Brasil, la parte estas tropicales, ¿no? O sea, este es el Ecuador, acá tenemos los trópicos y estas son las partes que tienen mayor cantidad de lluvia. ¿Qué sucede con las que tienen menor cantidad de lluvia? Que son las que vendrían, acá estoy poniendo en ese extremo y son los colores más claros. ¿Qué tenemos?
glaciares? Los glaciares son acá arriba, ¿no? Como ya habíamos visto. Pero yo me refiero a estas que estoy señalando aquí, ¿no? Son las zonas más en el desierto. calientes. Son zonas más calientes, que ya habíamos visto que de los 30 grados hacia abajo, pues son zonas más secas. Nosotros encontramos aquí todo el territorio de Arabia, que es un gran desierto, el desierto más grande del mundo, que es el desierto de Sahara. ¿Y dónde se encuentran las zonas desérticas de México, las zonas En el norte. áridas? Esa es Al norte. También. También al norte, no se alcanza a ver, pero pues tenemos lo que es el desierto de Sonora, y estas manchitas que tenemos acá son el desierto de Chihuahua. Si nos vamos hacia el sur, a esas mismas coordenadas, al hemisferio sur, a esas mismas latitudes, pero en el hemisferio sur, ¿qué tenemos en esta región entre Chile, Perú y el norte de Chile? Que es esta zona que estoy señalando aquí. El Atacama. El desierto del Atacama, que ¿qué es? Es el desierto más árido del mundo. Entonces, si se dan cuenta, por arriba de los 30 grados y por abajo de los 30 grados, pues tenemos las zonas áridas del planeta. Aquí están, ¿sí? ¿Y No. Sebastián? Bueno, es que en la diapositiva 21, ahí está de color verde a las temperaturas promedias. ¿Por qué? Porque si dice que es el desierto más seco, está a una temperatura no tan grande. Porque da la casualidad. Fíjate, esa es una pregunta interesante. Porque puede ser seco y con altas temperaturas y con bajas temperaturas. O sea, el desierto de Atacama puede ser muy frío en la noche, de hecho. O sea, puede que no llueva, pero puede ser frío en la noche. Lima, Perú, es una ciudad donde muy rara vez, casi nunca, va a llover, ¿no? Nunca. Pero eso no implica que sea caliente. ¿Por qué no es caliente? ¿Tú por qué crees que no sea caliente? De hecho, pues es fría en muchas ocasiones. Está a orilla del mar, está casi en zona tropical, pero no llueve, pero es fría. Pues por lo mismo, ¿no? Por la incidencia, o sea, está muy al sur. Pues incide menos la luz solar, entonces habría de frío. Juegue con las partes blancas que están arriba de... ¿Por dónde está Turquía? ¿Por dónde está Turquía? ¿Por acá? No, del otro lado, perdón, entonces. Las otras manchas blancas que están arriba de Arabia, justo esas. Estas. Sí, porque justo en la diapositiva 21 también están de color verde, entonces supongo que es porque ya están muy alejados del... O sea, ya están muy cercanos a las zonas norte y sur. Y si yo te dijera que es también por las corrientes marinas, ¿cómo es la corriente de Humboldt? O sea, acuérdate que es una ciudad, aquí lo que tú mencionas son sitios que realmente son secos, o sea, son secos, el desierto de Atacama es seco, pero ¿a qué distancia está del mar? O sea, Chile es un país extremadamente delgado. Está cerca, ¿no? Lima, de hecho, pues está al lado del mar. Las corrientes marinas, y yo no sé cómo le hace la gente en Lima, pero de verdad, créeme que se meten a surfear. Y ustedes han ido, o sea, nosotros estamos acostumbrados a que nos dicen playa y lo asociamos con mar templado, bien rico. Pues sí, son zonas lluviosas a veces. Llueve mucho en Acapulco, Cancún, Zihuatanejo, Vallarta, donde quieran ir. Si van en época de verano, pues evidentemente va a llover. Pero si van a Baja California, si van al paralelo 28, que es donde se dividen las bajas, y hagan de cuenta que van a Guerrero Negro y quieren ver ballenas. ¿Cómo creen que sea la temperatura ahí? Y es una zona, ojo, y es una zona súper seca.
O sea, llueve por debajo de los... Llega hacia 30, es una zona muy seca. Profe, ¿no tiene que ver con la orografía del lugar también? No, ahí, sí, ahorita vemos lo de la orografía, pero ahí la orografía, estamos hablando en sitios cercanos del mar. Estoy hablando, por ejemplo, de Guerrero Negro, que es una zona desértica, está en el paralelo 28, que separa las dos bajas, y la pregunta es, ¿por qué es caliente? La pregunta es, ¿por qué es seco? Sí. Pero al mismo tiempo puede ser frío. Es seco porque se encuentra ya cerca de los, porque es, a ver si es, porque es seco, pero al mismo tiempo es frío. O sea, si se supone que si es seco, pues hay una amplia incidencia de rayos solares, ¿no? Porque no hay temperatura ni precipitación. Pero igual no muchos llegan a condensarse, entonces se quedan... Pero no llegan a condensarse porque no están en la zona tropical, ¿no? Están ya fuera de la zona tropical. ¿Y qué más? De aire en estas zonas, de vientos. En sentido contrario de lo que se da del Ecuador a los 30 grados, ¿no? Entonces, si aquí es una zona de baja presión, aquí es una zona de alta presión. Y los que ustedes van al Golfo de... ¿Sí me expliqué? Tenemos el... Bueno, entonces, la incidencia hace que esto sea caliente y se muevan así los vientos, ¿no? Y nos subimos a los 30 grados, ¿cómo van a ser? Al revés, ¿no? Los que descargan aquí son fríos. ¿Sí? Sí, A ver, me voy a regresar para que... en los patrones polares del viento, ¿no? Sí, exacto. Puede ver. En la 12. En la 12. ¿Vale? Entonces, vean, de aquí va de aquí para acá. Pero acá, precisamente donde está los 30 grados, es en sentido contrario. Sí, claro. O sea, los vientos son para acá. Entonces, pues hay zonas desérticas que son desérticas. O sea, las zonas desérticas son desérticas porque realmente reciben poca lluvia. Por eso son desérticas. Porque tienen por debajo de los 200 milímetros anuales, ¿no? O sea, si ustedes se van al desierto sonorense, va a haber sitios que van a estar por debajo de los 100 milímetros anuales, o menos todavía, ¿no? Si ustedes van al desierto de Atacama, pues van a recibir menos precipitación, ¿sí? Por eso son áreas secas, porque no tienen precipitación. Eso es lo que define a las zonas áridas, que la precipitación es muy baja o casi nula, o muy cercana a nula. Ahora, ¿dónde se encuentran? No esperemos que sean sitios extremadamente calientes o donde la temperatura sea homogéneamente caliente a lo largo del año, ¿no? Sí, pueden ser sitios muy calientes, ¿no? Porque no hay ni dónde guarecerse de los rayos solares, pero también por las noches pueden ser sitios muy fríos. O sea, créanme que yo no he ido, pero unos amigos fueron al desierto de Sahara y dijeron que en la noche sintieron un frío Sí. horripilante, a pesar de que el día había estado así como que caliente. Entonces, las zonas desérticas se encuentran por arriba de los 30 grados, que son zonas secas y con vientos fríos, predominantemente fríos. ¿Qué hora? Híjole, vamos un poquito lento. Bueno, voy para abajo. Entonces, ya vimos estos patrones de temperatura y vientos dependiendo de las latitudes donde nos encontremos. ¿Qué otros factores pueden incidir sobre la temperatura de los sitios? Aquí el ejemplo que les pongo es
en una zona fría, al norte, de hecho muy cerca de lo que es la zona de Siberia en Rusia, y se encuentran dos sitios casi en el mismo paralelo, ¿no? Uno es Sanjar y otro es Katirka. Y tenemos la oscilación de la temperatura en ambos sitios a lo largo del año. ¿Cómo es esa oscilación en Katirka, que se encuentra a la orilla del mar? Pues sí, es un sitio muy frío, está de los -10 hasta los 10 grados y luego baja otra vez a los -10. Pero esa oscilación es menor que la que encontramos en... Perdón, ¿cuál fue la roja? Sí, Katirka. Sí. La roja es Katirka. Y la azul es Sangar. Si se dan cuenta, están casi en el mismo paralelo latitudinal, pero ¿qué sucede con la que está más metida en el territorio? ¿Cómo es su oscilación? ¿Cómo es la oscilación de esta localidad en azul respecto a la roja? Pues su oscilación es mayor, ¿no? ¿A qué se deberá esto? Puede estar relacionado con factores de la orografía, ¿no? El Sangara está mucho más elevado y la temperatura es más baja. Puede estar, es frío también, o sea, va desde los -40 hasta los 10 y vuelve a bajar casi hasta los -40 a lo largo del año. Pero puede también deberse a un efecto de continentalidad. O sea, el mar amortigua más o menos los cambios de temperatura en esta parte. Y si nos vamos metiendo más en el territorio, es algo que se le conoce como el efecto de territorialidad, ¿no? En el territorio, pues no hay un mar, no hay un cuerpo de agua tan gigante como el mar que amortigue estos cambios de temperatura, ¿no? Se debe a eso más que nada. Esto es lo que quiero ilustrar en esta diapositiva. Otro efecto que incide sobre la lluvia, ahora sí, es lo que llamamos el efecto de sombra orográfica. En México tenemos dos grandes sistemas montañosos que atraviesan el país de sur a norte, que son la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. La Sierra Madre Oriental en el lado del Golfo y la Occidental en el lado del Pacífico. ¿Qué es lo que sucede con este efecto de sombra orográfica? Bueno, lo que sucede es que las corrientes calientes que van surgiendo aquí suben, chocan contra las montañas, se van humedeciendo, se condensan las nubes y las nubes descargan toda la humedad de este lado de la montaña. Mientras que una vez que llegan a la cumbre de esta montaña, pues bajan y se van calentando, y luego lo que encontramos en esta parte, pues suelen ser sitios áridos. Este ejemplo está clarísimo si nos vamos nosotros a la Sierra Madre Occidental, ¿no? Nosotros tenemos pues todo lo que es los cañones del cobre en Chihuahua. También tenemos el desierto chihuahuense una vez que nos vamos de este lado de la parte de la Sierra Madre Occidental, ¿no? Ahí es clarísimo. Lo mismo sucede en el lado oeste, en la Sierra Madre Oriental, en el Smog. Nosotros tenemos la Huasteca Potosina, las cumbres de Monterrey, dando hacia la cara que da al mar. Tenemos lo que es el efecto de sombra orográfica. Sí, creo que sí. Sí. Ok. Sí. Entonces, bueno, nada más es para ilustrarlo mejor. Pues aquí tenemos el mar, tenemos lo que es la montaña, tenemos las y sucede también en Estados Unidos, en las rocallosas. Hagan de cuenta en California, si ustedes se van a la zona de California, pues acá encuentran la Sierra Nevada, lo que son los bosques acá, y si se van de este lado, pues encuentran el Valle de la Muerte, o también en California, ¿no? Estos son los contrastes que puede provocar la sombra orográfica en un solo sitio. Bueno, si nosotros consideramos todos estos aspectos de manera general, pues podemos tener diferentes tipos de clima en todo el mundo. Y estos tipos de clima se clasifican principalmente por 5 letras, que son del A a la E. El A es el clima tropical lluvioso, el B es el clima seco, ese es el clima templado lluvioso, el D es el clima boreal,
el E es el clima frío polar. Como les había comentado, pues México tiene una gran variedad de climas. De todos estos, de esta serie de 5 climas, ¿cuál es el único que está ausente en México? El boreal. El polar. El clima frío polar, ¿no? O sea, no tenemos tundra en México. No tenemos nada similar, nada similar a lo que vienen siendo las tundras o las partes de los casquetes polares. Pero tenemos un clima tropical lluvioso, como ya vimos, en gran parte del territorio. Tenemos un clima seco, por eso tenemos zonas áridas, como el desierto sonorense y el desierto chihuahuense. Y tenemos climas templados lluviosos, por eso tenemos bosques de coníferas, ¿sí? De hecho, pues, somos uno de los principales centros de diversidad y de especiación de pinos. ¿Y el clima boreal dónde lo tendríamos? En las cumbres de las montañas. En las cumbres de las montañas, ¿no? Lo que viene, bueno, cada vez menos, desafortunadamente, y eso me pone muy triste, pero lo que viene siendo todo el eje neovolcánico transversal, pues en la Malinche, en el Pico de Orizaba, en el Cofre de Perote, en el Nevado de Colima, el Nevado de Toluca, ahí tenemos este clima boreal, ¿no? De manera rápida y general, pues siempre es un poquito de flojera aprenderse esto, pero tienen que aprenderse que dentro de estos climas A a D que tenemos en México, pues hay subtipos, ¿no? La AF es el caliente húmedo con lluvias todo el año. Eso lo podemos encontrar más o menos al sur, en la selva chapaneca y Tabasco. El AM, que es el caliente húmedo con lluvias en verano, y el AW, que es el caliente subhúmedo con lluvias en verano. Después tenemos el CF, que es el templado húmedo con lluvias todo el año, y el CW, que es el templado subhúmedo con lluvias en verano. Y también tenemos pues los secos. Estos son los subtipos de climas más comunes en lo que es el territorio mexicano. Y estos tipos de clima, como les decía, pues determinan muchas de las características biológicas que podemos encontrar en nuestro territorio. Entonces, esta diapositiva lo que nos muestra aquí son la temperatura promedio las medias promedio de temperatura anuales que podemos encontrar en el territorio nacional. Entonces, si se dan cuenta, hasta arriba tenemos mayores a 26 grados en este rosa fuchsia o mexicano, pues tenemos las zonas más calientes de lo que es el país, y en las zonas blancas, pues lo que es las zonas más frías, que pueden alcanzar temperaturas incluso de menos 10 grados. ¿Dónde se encuentran las zonas más frías? Pues aquí, en lo que viene siendo la Sierra Madre occidental, lo que viene siendo Chihuahua y Durango, ¿no? Aquí es donde tenemos las zonas más frías, y pues evidentemente en lo que habíamos dicho, ¿no? Las Sierras Nevadas, que es donde tenemos el clima boreal. Aquí está el Cofre de Perote, la Malinche, todas estas cumbres de más de 4.000 metros que tenemos en lo que es el eje neovolcánico transversal. ¿Cuáles son las temperaturas más calientes? Pues obviamente siempre, si nos vamos a la península de Yucatán, vamos a tener los sitios calientes, pero igual si nos vamos al norte, estas van a ser las zonas calientes, y toda la costa, todas las costas del país son sitios calientes. El sitio más caliente de México, pues lo encontramos en este rinconcito de aquí de la delta del río Colorado. Entonces yo no sé cómo vive la gente de Mexicali, pero bueno, pues esta es la zona más caliente del país. Ya estar ahí es un infierno. Sí, ¿no? Ha de ser horrible. Bueno, entonces si nosotros consideramos la topografía de manera general, pues estamos considerando las altitudes y las cumbres geológicas que nosotros tenemos a lo largo del país. Como ya les había dicho, pues tenemos principalmente dos sierras, que son la Sierra Madre, pues, como el efecto de sombra orográfica a ambos lados, ¿no? Luego tenemos en esta parte anaranjada lo que le llamamos el altiplano mexicano, que es toda esta región, gran parte donde se encuentra el desierto chihuahuense. Y
pues las zonas bajas son las más verdes, que pues acá tenemos zonas realmente bajas. Pues una de las cosas por las cuales, ¿por qué se inunda Tabasco en año? ¿O por qué se inunda tan seguido, Guillermo? O sea, se inunda por muchos aspectos, ¿no? Porque está en una zona baja, porque está en la zona de mayor pluviosidad y porque convergen los ríos más caudalosos. Claro, se va a hundir, va a desaparecer, o sea, Villahermosa está destinada a desaparecer, ¿no? Igual que Nueva Orleans en Estados Unidos, ¿no? En la delta del río Mississippi. Pero bueno, aquí esta es la topografía general de lo que es el territorio nacional. Las zonas bajas las tenemos en lo que es la península de Yucatán, y también pues en parte de las costas son zonas bajas, están a nivel del mar, pero es una franja muy delgada. En realidad nosotros tenemos cadenas montañosas cercanas o muy cercanas a lo que viene siendo el mar, nuestras zonas costeras. Si se dan cuenta, pues aquí esta zona de color marrón que estoy señalando también indica cumbres más o menos altas, no muy altas, no tan altas como las que tenemos acá, pero esto es lo que sucede en la parte del norte de Baja California, que viene siendo la Sierra de San Pedro Mártir y la Sierra de la Giganta en lo que es Baja California Sur. ¿Qué otras cosas tenemos en el país? La precipitación anual. Bueno, pues como ya esto ha cambiado un poco últimamente, esto de las épocas de cuando yo era joven, la precipitación ha cambiado, pero las zonas más tórridas las tenemos señaladas de color morado, y pues precisamente son estas zonas de Chiapas, estas zonas de Tabasco, que coinciden con las regiones donde hay selva alta perennifolia, ¿no? Y las zonas más áridas pues son estas que están de amarillo pálido, como les mencionaba, pues es esta parte de lo que es el desierto sonorense, el desierto chihuahuense, que es toda esta zona, y esta herradura que tenemos aquí, que es el desierto sonorense. La zona más caliente está aquí. También el desierto del Vizcaíno, ¿no? El desierto del Vizcaíno, que este es el paralelo 28. Entonces, este es el Valle de los Sirios y este es el desierto del Vizcaíno, el que estoy señalando acá. Entonces, si se dan cuenta, pues son zonas que reciben muy poca precipitación anual. O sea, son, como les decía, de las zonas más bajas. Miren, de 0 a 100 milímetros es lo que reciben en precipitación estas zonas. Esto es lo más seco. Esto es lo más seco. Ya se dieron cuenta. Mientras que las zonas más lluviosas pues están entre Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán. A pesar del calor, es una zona de los huracanes, ¿no? Pero igual toda la costa pues también tiene zonas lluviosas. Nosotros que estamos por acá nos encontramos en una zona medianamente lluviosa que vendría siendo la Ciudad de México ahora. Y bueno, estos son los tipos de climas también. Aquí es donde tenemos pues las zonas A, B y C, de los que les habíamos dicho, ¿no? La zona lluviosa, templada y árida y seca. Entonces estos son los tipos de clima que encontramos en el país. No se alcanza a ver muy bien, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Pero bueno, las zonas secas, que son el más seco, que es el B, pues están en estas porciones. Miren, aquí, donde otra vez, nuevamente, donde encontramos el desierto chihuahuense, y donde están por acá, está por arriba de la zona tropical. La zona tropical está aquí, ¿no? Aquí pasa el trópico de Cáncer. Por la baja, de esta parte, y las zonas más secas, pues están por arriba del trópico. Son estas. Profesor, Sí. creo que si le da en el menú de arriba, donde dice inicio, creo que ocultaría todo ese menú y podría ver que se empiece más claro. Donde dice inicio. Ajá, en la esquina superior izquierda. Ajá, detener, seguridad. Al lado del archivo. Creo que si le da ahí se oculta. No sé si. No sé. No, creo que no. No se oculta. Ok.
Ah, bueno, pero ya sé, ahí sí la ven más amplia. Sí. Sí. Ok. Pues entonces, si se dan cuenta, pues aquí está la zona tropical, el trópico de Cáncer. Por arriba encontramos del trópico de Cáncer, pues los que son las zonas más áridas. Aquí evidentemente encontramos un clima templado, aunque esté por arriba de los 30 grados, de la zona tropical, perdón, de los 23.7, precisamente por las serranías que tenemos aquí, ¿no? Coincide perfectamente con la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental que están aquí. Pero de manera general, el norte del país es seco. Y los climas que tenemos son secos, son del tipo B. Y bueno, esto ya también está un poquito pasado de moda, pero estos son los tipos de vegetación que tenemos de acuerdo al territorio nacional. Entonces, si se dan cuenta, pues lo que viene siendo el matorral xerófilo o las zonas secas asociadas a zonas áridas, que está aquí en un marrón bien marcado, ocupa una gran parte del territorio. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que México es un país primordialmente seco, árido. Entonces, que no tenemos mucha agua, no somos Canadá, entonces hay que cuidar mucho el agua como recurso. Entonces, así de manera general, ustedes que ven en esta diapositiva, ¿cuáles son los tipos de vegetación predominantes en México? El matorral xerófilo. Matorral xerófilo. ¿Qué otro? El bosque de coníferas. El bosque de coníferas, ¿no? O sea, Sí. así de manera general yo veo rápidamente un patrón muy claro, ¿no? El tipo de vegetación predominante en el país es el matorral xerófilo, seguido de bosque de coníferas, ¿sí o no? Sí. Y les decía que es una especie de trampa porque aquí hay un bosque tropical perennifolio, que es lo que nosotros llamamos selva alta perennifolia, que se ve todo de morado. Y dices, ay, wow, tenemos mucha selva tropical húmeda todavía. Pues no, ya son reductos muy pequeños en realidad, ¿no? O sea, más bien es esta parte de que es y bueno, obviamente la vegetación acuática, que viene siendo vegetación halófila o los manglares, pues se encuentra en las orillas de lo que es el territorio nacional. Pero bueno, de manera general, de conclusión general, pues el tipo de vegetación predominante en el país es el matorral xerófilo, seguido de el bosque de coníferas. Eso es una conclusión general que quisiera que se obtuviera de este mapa. Ya son las 4:34. Si quieren le dejamos aquí. O sea, vimos los tipos de clima y la vegetación asociada a esos tipos de clima. Entonces, terminaríamos con la primera parte de lo que viene siendo clima y tipos de vegetación el próximo lunes. ¿Alguna pregunta, sugerencia, reclamo hasta aquí? No, todo bien. Nada más, si me podría pasar el link del video, por favor. Claro que sí. Entonces, ¿qué dicen los demás? Profe, ¿no el lunes es día que no se dan clases? Es que mi otro profe no va a dar. Sería a las 8. El próximo lunes es 15. 15. ¿Es feriado? Bueno, si es feriado. Sí. 15. Pues si es feriado, entonces nos vemos el próximo jueves. Bueno. Sí, profe. Ok, pero ¿por qué es feriado, ¿No se recorre lo de Benito Juárez, creo? Pues no sé, voy a revisar el correo. Pero bueno, si no, hasta el momento aquí, la próxima clase ya terminaríamos con clima y entonces sí empezaría Jorge con lo que viene siendo ecoфisiología.
Sí, profe. Ok, entonces, Emanuel, no te vayas, perdón, Samuel, no te vayas, voy a pasar el link del video que tienes que ver.